Se están uniendo. Quería presentarlo al doctor Javier Estrella, cardiólogo. Él es nuestro cardiólogo en la Clínica Santa Isabel. Hola, Javi, ¿cómo andás? Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? muy Buenas bien. noches. Bien, muy ¿Cómo bien. estás? Bien, Javi, bueno, ante todo, muchísimas gracias por darme la posibilidad de que hoy nos estés acompañando en el vivo. Como vos sabés, todos los miércoles a las 10 siempre traigo a un profesional de diferentes especialidades para que por ahí nos cuente un poco su experiencia, y también esto de que tengamos a toda la gente alrededor nuestra en el vivo nos va a ir de alguna manera dando pie como para que se vayan dando preguntas y respuestas y sea una charla de amigos. La idea es que esto sea una charla de amigos. Pero ante todo, primero quería presentarte. Le estaba contando a todos que nosotros hace muchísimos años que nos conocemos desde la Clínica Santa Isabel. El doctor Estrella es el cardiólogo que siempre está con nosotros en todas las cirugías, controlando a todos los pacientes mientras están anestesiados. Y lo más importante es que sos el cardiólogo de mamá y también has sido cardiólogo mío en el chequeo anual cardiológico. Gracias, Leo. Gracias por esa presentación. Por favor. Yo tengo algunas preguntas, Javi, que me fueron haciendo durante la semana y después por ahí te las voy a hacer, como que es la gente que está esperando esto, pero me parecía muy bueno que me empieces a contar un poco esto cuando te pregunté por ahí cuál era el mejor tema como para arrancar, sobre todo ahora que estamos en la época de cuarentena, cuáles eran las consultas más frecuentes, y vos me dijiste que uno de los temas más importantes es esto del aumento de la presión arterial. Sí, mira, es justamente un tema muy clave porque desde que nos permitieron atender a los pacientes en esta cuarentena, obviamente mi especialidad es una especialidad muy buscada en este tiempo, entonces por suerte nos permitieron atender y me di cuenta rápidamente que te diría que más del 90% de las personas que han asistido hasta ahora a mi consultorio tienen un factor común, que es el descontrol de la presión arterial. ¿Sí? Hay pacientes nuevos que se hicieron hipertensos y hay pacientes hipertensos que se descontroló la presión. Entonces, la pregunta que se repetía constantemente en el consultorio es: ¿por qué, doctor, se me descontroló la presión si tomo la misma medicación, si creo que estoy haciendo todas las medidas que usted me recomendó? ¿Por qué la presión se me fue para arriba? Bueno, justamente en forma muy rápida me di cuenta de lo que está pasando y lo que sigue pasando en esta cuarentena, ¿no es cierto? Que obviamente está relacionado con nuestro estrés, con nuestra ansiedad, con el encierro, está relacionado con los cambios de alimentación, cambios en la forma del sueño. Muy importante eso, ¿eh? Estoy mirando, Leo, y a todos les digo que presten atención a los cambios de la rutina que hemos tenido y presten atención a los trastornos del sueño. Muy importante. Javi, Ese es un tema fundamental ese. Coincido con vos plenamente. En otros vivos hemos estado hablando un poco esto de perder este ritmo biológico que uno va teniendo del día a día, de empezar a atrasarse la hora que uno se acuesta, de perder un poco la rutina esa del sueño y además el estar todo el día frente a las pantallas, los celulares, a todo este estímulo. Pero me parece súper interesante. Contame vos más en tu experiencia qué es lo que has visto, y como cardiólogo, ¿qué es lo que te parece que con lo que está todo esto relacionado? Porque es mucha la gente que le interesa escuchar sobre estas cosas. Mira, básicamente hablemos solo del trastorno del sueño, que es fundamental porque el corazón también necesita descansar a la noche. Nuestro aparato cardiovascular necesita ese descanso, necesita bajar la presión, necesita bajar las pulsaciones. Entonces es muy necesario el descanso nocturno. Pero ¿qué sucede? O nos acostamos más tarde de lo habitual, o nos quedamos mirando películas de Netflix, nos descontracturamos porque al día siguiente no tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana a laburar, o de lo contrario, tratás de mantener un ritmo de que te acostás temprano pero no te podés dormir, o Sí, te dormís temprano y
te levantás a las 2 o 3 de la mañana y ya te desvelaste. Entonces, ese cambio de ritmo en el sueño ha sido fundamental y determinante para cambios en la presión arterial. Ese es un punto clave, ¿sí? Entonces, a todo paciente que llega a mi consultorio, pero mira, es instantáneo. Le digo, ¿estás durmiendo bien? O sea, no. Automáticamente la respuesta es no. Bueno, ahí hay que darse el tiempo de la explicación esta que les estoy dando a ustedes, porque fíjense que a lo mejor nuestra audiencia en este momento está reflexionando conmigo, ¿no? Justamente es lo que me pasa, de estar muchos en su mente reflexionando en este momento. Otro aspecto fundamental es que estamos en casa la mayoría del tiempo y hasta nos hemos vuelto cocineros amateur. Sí, es verdad, lo que antes no pasaba. Antes almorzás en la clínica o almorzás en la esquina, en el restaurante, o un sanduchito, o la pasás así. Era muy diferente nuestros hábitos. Pero hoy en día agarrás YouTube, una receta, te pones a las 11 de la mañana, te volviste un cocinero amateur y te preparaste, no sé. Yo tengo mi grupo de amigos, te cuento esto, ¿no? Y todos los días, mirá lo que cociné. Y no, yo te gané, yo hice una paella. Y mirá, yo te gané y estoy tomando este vinito. Bueno, eso no pasaba en los días de semana, ¿me entiendes? Es verdad, o sea, es verdad. Ese cambio de hábito en la alimentación, y peor aún, nos olvidamos del consumo de sal. Bueno, nos olvidamos de eso tan importante. Para todo paciente hipertenso es fundamental, y para el que no es hipertenso también es fundamental, porque se va a convertir en hipertenso. Y Javi, esto que vos estás diciendo, es decir, los que ya eran hipertensos vienen con presiones descontroladas, y los pacientes que por ahí que venían sanos, los notás que vienen, ya se transformaron en hipertensos. Sí, pero hay que darles en la tecla justo. O sea, todo esto que yo lo estoy relatando, en estas causas, en la entrevista con el paciente por primera vez, las tenés que ir a buscar. O sea, ¿cuál es la causa de la hipertensión? Hay que hacer una buena historia clínica, porque también hay mezclados pacientes que ya vienen con historia de familiares hipertensos, madre y padre hipertensos, y que realmente esta cuarentena sirvió como para que esa hipertensión se declare, ¿sí? Y está el hipertenso joven que nunca tuvo ningún antecedente, que es delgado, deportista, y de repente viene con 14,9 de presión, que para nosotros, los cardiólogos, ya es un paciente hipertenso. Entonces hay que buscar la causa, no ir directamente a medicarlo. Mirá lo que te estoy diciendo, y atención a todos los que nos están escuchando, sino que ir a buscar la causa. Y la causa puede ser el trastorno del sueño, puede ser la excesiva sal en la comida, puede ser la ansiedad. Hay graves trastornos de ansiedad en eso de que se dice que ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Sí. Es buscar un futuro que no sabes cómo viene la mano en el futuro, en los próximos ¿Cómo meses. seguimos? ¿Cómo seguimos? Claro, ¿cómo seguimos? Y bueno, esa gran ansiedad, y es más, la gente que no puede salir a laburar, muchos, tengo pacientes taxistas que aprovecharon y dejaron el taxi definitivamente, otros cerraron el comercio. ¿Y eso, Javi, mejoraron la presión los del taxi? ¿Cómo es? Mira, en esos casos mejoraron, porque el taxi es un factor, yo le digo de riesgo, no está científicamente comprobado, pero te das cuenta que estar en la calle con un auto es un factor de riesgo como el estrés, el causante de estrés, aumentar la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el sedentarismo. Entonces, obviamente que no es considerado un factor de riesgo, pero le prestás atención como si fuera factor de riesgo. Y después Sí. Perdón, te hago una consulta. ¿Cuál es el límite para ustedes los cardiólogos de hipertensión? Vos dijiste 140, 90, ya es prestar atención, pero ¿cuál sería hasta el límite de lo normal? Mira, hasta el año pasado, nosotros obviamente que en esto nos asesoramos o nos bajan la línea las escuelas europeas y las americanas. Entonces, los consensos internacionales sobre la sobrevida que provoca la presión alta. Entonces, desde hace un año, hoy sabemos que 13,8 es el límite máximo. Okay. Pero que los cardiólogos
también no a todos los pacientes que sobrepasan ese 13,8 los tenemos que considerar hipertensos. Es decir, no nos basamos en un número, nos basamos en la historia clínica del paciente, en sus antecedentes familiares, en sus otros factores de riesgo, como la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, para declararlo realmente un hipertenso y saber si ese paciente necesita nuestro consejo o necesita medicación. Entonces hay que ser muy precavido en eso, hay que ser muy cauto en eso, no ponerle el cartel de hipertenso a todos, sino que hay que ir quemando escalas, ¿sí? Primero, bajemos el consumo de sal, bajemos el estrés, que duerma bien, que tenga una vida tranquila, que se tome la presión, muy importante, se tome la presión no cuando está estresado, sino cuando está relajado, tranquilo, con la tele apagada, el celular desconectado. Esa es la verdadera presión. Entonces, cuando sepamos que en esa verdadera presión realmente la cifra está por arriba de 13,8, bueno, sí, y a pesar de todas las medidas que le indicamos al paciente, que deje el tabaquismo, que haga actividad física y continúa con presiones elevadas, bueno, ahí nos preguntamos si realmente es necesario medicarlo o no. Por eso hay que ser muy cauto, porque una vez que le colocaste el cartel en la frente al paciente hipertenso, después es muy difícil sacárselo, ¿me entendés? Sí, coincido con vos. Ya está rotulado hipertenso y ya lo medicaste, y después ¿qué hace para sacar el cartel de hipertenso? ¿Cómo lo convences de que no es hipertenso? Es difícil. Sí. Bueno, en eso quería destacar que yo sé que vos sos te gusta mucho estudiar el paciente en detalle y siempre le das mucha importancia a la clínica. Es decir, el paciente no solamente es un electrocardiograma o un análisis de sangre, sino que vos siempre te gusta estudiar el paciente en conjunto y poder entenderlo clínicamente de por qué está teniendo esa hipertensión o por qué está teniendo ese cuadro cardiológico. Exactamente. Lo mismo pasa, Leo, con el colesterol. Muchos pacientes de primera vez vienen ya con el resultado de colesterol. ¿Y usted por qué viene a la consulta? Vengo porque me hice este análisis que me lo mandó el clínico y tengo el colesterol alto. Lo mismo pasa, es decir, no es un dato. El paciente que lo catalogamos como con trastorno de los lípidos no es un dato que está en un papel, es el paciente. ¿Sí? Bueno, eso, Javi, te quería consultar porque he estado leyendo que hay muchas publicaciones últimamente con respecto al tema de las estatinas, que el Colegio Americano de Cardiología, de alguna manera, es como que lo que se empieza a hablar es que lo ideal sería empezar a bajar las dosis de estatinas. Durante mucho tiempo se utilizaron dosis muy altas y entonces lo que están intentando es empezar a ver el paciente en conjunto. Es decir, no solo hay que tratar un número, no es que tenemos que estar menos de 220 o de 200, sino que hay que ver al paciente en conjunto de por qué está con ese valor aumentado. Sí, hoy en día, Leo, es muy difícil que zafes de las estatinas. Con total honestidad te lo digo, porque tenemos los efectos pleiotrópicos de las estatinas, y lo podés googlear, qué significa en Google, efectos pleiotrópicos de las estatinas, que nosotros no únicamente necesitamos bajar los niveles de colesterol, necesitamos otros efectos de las estatinas, y son las únicas que bajan la inflamación de las arterias. ¿Sí? Esto se ha estudiado mucho, ya es viejo, es un tema que está recontra estudiado. Entonces, los únicos antiinflamatorios para las arterias son las estatinas. A pesar de que el paciente tenga un colesterol muy bajo, a veces lo usamos como antiinflamatorio arterial. Entonces, todas estas cosas se las tenemos que explicar al paciente, pero no solo al paciente, porque el paciente viene informado de la vecina, viene informado de los familiares, viene informado de Google, del doctor Google, y viene informado de su médico clínico, ¿sí? Entonces, el médico clínico después lo va a ver al médico clínico, y el médico clínico le mandó estatina, pero si tiene bien el colesterol, ¿me entendés? Los cardiólogos vemos al paciente, no vemos el número de colesterol. Y con esto te quiero decir que si un paciente es considerado de alto riesgo cardiovascular, su colesterol malo, por ejemplo, tendría que bajar a menos de 70, el malo.
Lo que normalmente para un chico, claro, para un chico joven sin antecedentes, es normal que tenga 120 de colesterol malo. Imagínate si ese chico viene a mí y le encuentro grandes antecedentes y lo catalogo como de alto riesgo, le tengo que bajar ese colesterol a menos de la mitad que me lo trajo. ¿Sí? Okay. Entonces un médico clínico, y te digo que esto pasa muy frecuentemente, va a decir, pero ¿cómo le dio estatinas a este chico si tiene el colesterol en límites normales? Porque los cardiólogos no nos fijamos en el número, nos fijamos en el paciente que tenemos al frente. Esa es la diferencia. Eso, Javi, lo que vos decís, lo del tema del síndrome metabólico y el síndrome inflamatorio generalizado, sí, he estado leyendo bastante, es decir, esto de que de alguna manera nos empieza a indicar del estado general del paciente. Cuando empiezan a entrar en este estado es donde después empiezan los riesgos de aterosclerosis o alteraciones cardiovasculares. Claro, porque todas estas enfermedades, como la obesidad... Contanos un poco sobre eso, Javi. Bien, sobre la obesidad, por ejemplo, la obesidad es considerada una enfermedad, pero es una enfermedad que se desarrolla en lo arterial también, porque la grasa provoca cierto estado inflamatorio que pasa por nuestras arterias y las inflama. Entonces es un paciente que ya va subiendo de categoría, va subiendo de riesgo cardiovascular, y esas proteínas inflamatorias que tenemos forma de investigarlas, las tenemos que disminuir, ¿sí? Las tenemos que disminuir por varios mecanismos, pero ya vamos considerando ese paciente obeso o con sobrepeso. Además, le tenemos que investigar cómo están sus riñones, si no hay un proceso inflamatorio renal, si no tiene insuficiencia renal, si no es hipertenso, si no fuma, falta de actividad física. Es decir, va sumando factores de riesgo cardiovascular que a medida que va sumando más factores, entre ellos antecedentes familiares, la edad del paciente, si es masculino, si es femenino, es decir, toda esa información que la incorporamos en nuestra historia clínica mental mientras charlamos con el paciente, ya lo vamos catalogando de riesgo cardiovascular. Pero no solo para informárselo al paciente, sino para calcular qué probabilidad tiene esa persona de tener un evento cardiovascular, de tener un infarto o de un accidente cerebrovascular en los próximos 10 años. Entonces, lo que hacemos en una primera entrevista, ya es una práctica habitual que ya está incorporada en mí, ¿no es cierto?, es ir hablando de este tipo de cosas, y ya en mi mente se va armando la película y la bola de cristal para decirle, mire, usted tiene una probabilidad en los próximos 10 años del 10% de tener un infarto, ¿sí? Porque yo soy muy honesto con mis pacientes, me gusta decírselo, hacérselo saber, porque lo necesitan saber, porque necesitan esa información para poder cuidarse y para bajar su riesgo cardiovascular. Entonces, si yo les digo, miren, si usted suspende el cigarrillo, hace actividad física, come sin sal, es decir, le voy bajando el nivel de riesgo cardiovascular y le voy bajando la probabilidad de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Hay gente que le interesa y hay gente que no le interesa. Perdón. Sí, es verdad. Hay gente que va conmigo a decir, sí, doctor, me interesa, hagamos algo para el futuro, porque tengo hijos, porque tengo nietos, y no me gustaría que mis hijos o mis nietos me vean discapacitado o infartado en una sala de cuidados intensivos. Y hay gente que no le interesa. Es decir, tenemos de todo. Como es una sociedad democrática. Hay gente que dice, bueno, doctor, de alguna manera tengo que morir, y bueno, doctor, ¿me entendés? O sea, tenemos de todo. A todos no los puedo convencer. No, y aparte los hábitos sabemos que muchas veces son muy difíciles, muy difíciles de poder desarrollar. Es decir, cuando uno está acostumbrado a comer dulce, a tomar gaseosa, es decir, ¿cómo hacemos en algunas pacientes desarmar esos hábitos? O el tema del cigarrillo. ¿Sabés cómo hacemos, Leo? Sabemos desde hace unos 10 años, a través de la Sociedad Argentina de Cardiología, que estableció que nosotros históricamente
siempre hicimos prevención primaria y prevención secundaria. Prevención cardiovascular primaria cuando el paciente está sano de alguna enfermedad cardiovascular, y prevención secundaria cuando ya ha tenido algo, ya es hipertenso, ya se infartó, tuvo una ACV. Siempre nos hablaron y nos formaron sobre educación primaria y prevención secundaria. Hoy, desde hace 10 años, se habla de prevención primordial. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar todo. La prevención primordial significa, si tenemos un paciente que es un profesor, una maestra o un director de escuela, le tenemos que hablar de prevención primordial para que pueda lograr educar a sus alumnos en prevención cardiovascular. Y a los padres les tenemos que informar que sus hijos también tienen esa probabilidad de ser hipertensos, porque usted ya sufrió un infarto, porque usted ya tuvo una ACV, sus hijos ya van a arrastrar esa categoría, ese factor de riesgo cardiovascular familiar, y van subiendo de nivel de riesgo. Entonces, los hijos de cualquier edad ya los tienen que acostumbrar primero a que sepan que sus padres son hipertensos o que sus padres han tenido esto y que toman esta medicación. Y segundo, que ya deben aprovechar en las reuniones de cena, de almuerzo en conjunto o fines de semana, a inculcarles. Tienen que cuidarse, tienen que hacer actividad física, dejar el cigarrillo y comer sin sal. Entonces, desde chiquitos ya lo vas acostumbrando a que coman sin sal y que tengan medidas sanas, ¿sí? Yo ya lo estoy viendo en estas generaciones nuevas. Claro, es importante esto del tema del agregado de sal, pero también los productos, los ultraprocesados tienen mucha sal. Es decir, el tema del sodio está en las gaseosas, en las comidas que están en el supermercado. Es curioso, Leo, es curioso porque cuando yo hago esa pregunta, automáticamente el paciente está convencido de que come sin sal. Todos, todos. Pero ¿usted come con sal? No, doctor, yo me cuido. Entonces, mira, es realmente cómico porque pasa siempre lo mismo. Le digo, pero ¿usted come queso de rallar? Y sí, doctor. ¿Y ayer qué comió? Y una pizza. ¿Y comió aceituna? Y sí, doctor. ¿Y cómo pidió la pizza? Y vino con salamín o vino con... Y bueno, está comiendo con sal. Claro, ¿sí? Claro, o sea, claro. Son errores típicos, obviamente por falta de información, porque la mayoría de mis pacientes, aunque tengo médicos de pacientes, no son todos informados científicamente, pero todos los alimentos tienen sal. Es más, cuando yo le hago una encuesta de verduras, qué verduras come, yo sé qué verduras tienen más sal que otras, ¿sí? Entonces le digo, ojo con la selga, ojo con la zanahoria. No me diga que tiene sal la zanahoria. Y es una de las verduras que más tiene sal. ¿Me entendés? Más sodio. Entonces, claro, hay cosas, hay detalles en nuestra alimentación que el paciente no lo sabe y cree o está convencido de que come sin sal. Los caldos de cubito, la sopa de sobre, son errores muy frecuentes cuando uno investiga. La Coca-Cola. Claro. Todo lo que diga sodio, o sea, si va al supermercado, se pone los anteojos y comienza a revisar las etiquetas de los productos y yo les digo, todo tienes, doctor, pero ¿cuánto? Y fíjese si tiene más de 200 gramos de sodio no lo va a poder comprar y no puede comprar nada. O sea, claro, todo tiene sodio, ¿sí? Hasta el agua de Buenos Aires. Una vez, cuando hice una publicidad para una importante gaseosa de acá, de que es saborizada y bueno, tiene soda, tuve que asesorarme sobre el sodio de todas las bebidas de la Argentina. Y vos sabés que todas tenían sodio, unas más y otras menos. Pero ahí pude investigar un poquitito que el agua de la ciudad de Buenos Aires es una de las que más tiene sodio en el mundo. ¿Sí? ¿En serio? O sea que ni siquiera estamos libres de sodio en el agua potable. Claro, claro. Ahora, realmente, Leo, el cuerpo también necesita sodio, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? O sea, tenemos que ser conscientes de eso, pero si yo le digo al paciente y póngale un poquitito de sal en las comidas, no me lo va a cumplir. Ese poquitito para un paciente es
medio gramo, para otro paciente son 2 gramos, para otro paciente son 10 gramos, y se descontroló. O sea que Claro. yo sé que después en la próxima consulta el paciente me va a mentir un poquitito, porque algo de sal le metió seguro, ¿sí? Siempre van para No es abajo. típico, claro, pero bueno, es típico por ahí que no, pero yo consumo bajo de sal con bajo sodio, ¿sí? Pero ¿cuánto le pones para poder lograr un sabor más acorde? ¿Sí? Claro, Le tirás ahí el doble de cantidad. Entonces, la palabra sagrada es no sodio. No sodio, y con eso eliminás un montón de cosas. Ya sabemos que la alimentación normal, si vos comes frutas, si vos comes verduras y algunos alimentos, ya trae sodio. El agua de la canilla trae sodio, incorporás el sodio que el organismo necesita. Ahora, no le agreguemos más. Ok, ¿sí? ok. Y Javi, ¿cómo el tema de la diabetes o los pacientes con insulina alta, la hiperinsulinemia, cómo afectan a nivel cardiológico? Bueno, eso, mira, justamente hoy estaba leyendo un artículo español de un máster que estoy haciendo de la Sociedad Española de Cardiología. Justamente hablaba de diabetes y enfermedad cardiovascular. Y es un tema muy difícil de manejar, porque el saber que el paciente es diabético ya lleva un riesgo cardiovascular alto, ya, de entrada. Y el diagnóstico de diabetes, hoy justamente leía ese artículo que salió reciente, que el diagnóstico de diabetes ahora es mucho más rápido y más fácil, porque ellos, por ejemplo, en España están tomando la glicosilada para saber si es realmente diabético o no. Una glicosilada mayor de 5.5 ya lo consideran diabético, ¿sí? Entonces, por más que una glucemia en basal esté normal, una glucemia, te van a hacer un análisis, el azúcar en sangre está normal, pero la glicosilada está más arriba de eso, ya te catalogan como diabético o prediabético. Entonces ya con esa definición ya escaló en la escala de riesgo cardiovascular. O sea que para nosotros es muy importante eso. Javi, contale a los pacientes qué es la hemoglobina glicosilada, por si hay alguien que no lo sepa, que es como el promedio de las glucemias de los últimos 3-4 meses de un paciente. Sí, es una histórica, es algo que queda como un registro en nuestro cuerpo. Es un proceso metabólico que lleva a la glicólisis del azúcar, y queda como un registro en la sangre. Se elabora un porcentaje y se dice, bueno, de acá hasta acá está normal en ese porcentaje, y de acá para arriba ya es un estado prediabético o diabético. Entonces, ese dato es fundamental y lo tenemos que siempre solicitar a una persona donde sospechamos. Bueno, ahora lo hacemos de rutina, a vos te lo pedí, a todo el mundo se lo pido, porque ya forma parte de una rutina clínica, ¿sí? Saber cómo está la glicosilada. Y después, si esa glicosilada está alta, vamos a otro tipo de test de glucosa para saber si es un estado prediabético. O sea, hay varios estados antes de la diabetes. Está la resistencia a la insulina, está lo que llamamos ahora la glucemia elevada en ayunas, como otra categoría. Entonces, para cada categoría tenemos que actuar de diferente forma. O sea, se ha vuelto tan complejo esto, ¿no? Para disminuir la diabetes y disminuir las enfermedades cardiovasculares, que tenemos que estar muy atentos a los cambios de las sociedades en el mundo de medicina, porque de repente lo que te estoy diciendo ahora dentro de un año está obsoleto, o elaboramos otro consenso. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto, ¿no? A este tipo de información. Eso cambia, pero con una velocidad espantosa, ¿eh? Así entonces, como la sal, el sodio es malo, el tema del azúcar también lo es. Claro que sí, obviamente. Pero para eliminar el azúcar, o sea, el azúcar es una fuente alta de energía, ¿sí? Que está en los hidratos de carbono, y también está en el azúcar refinada y en los azúcares refinados, que son los dañinos, digamos, todo lo que son facturas, galletitas, esos son azúcares refinados. Esos son los que nos mata, digamos. El helado. Pero, claro, bueno, esos son azúcares refinados que
eso está prohibido definitivamente, ¿no? No sé cómo vamos a hacer para comernos una galletita dulce, pero realmente la tendríamos que evitar, las facturas la tenemos que evitar, pero te digo, eso ya es un riesgo cardiovascular para nosotros, tenemos que estar muy atentos a combatirlos. Y más allá, si viene un paciente diabético ya confirmado tipo 2, que viene con su tratamiento, y acá te digo, hay nuevos tratamientos y nuevas cosas que están saliendo, por suerte para facilitarnos las cosas, porque ya sabemos cómo actuar más rápidamente y agarrar a ese paciente diabético 2 y saberlo llevar hacia un tratamiento único o combinado para manejar su diabetes en favor de disminuir el riesgo cardiovascular, porque en este último año salieron 2 estudios muy importantes con varios medicamentos antidiabéticos que han demostrado por primera vez en la historia de la medicina un medicamento antidiabético es beneficioso para el aparato cardiovascular, ¿sí? Entonces también tenemos que saber si ese paciente es diabético más insuficiencia cardíaca, va este tipo de medicamento que sabemos que va para la insuficiencia cardíaca. Si viene un diabético con infarto, entonces va este otro medicamento que sabemos que va para manejar la diabetes y el infarto. Entonces, hoy en día es un tema muy amplio, que hay que estudiarlo mucho, que hay que estar muy al tanto de la información, muy al tanto de los nuevos medicamentos que existen. Obviamente esto ha desencadenado una industria farmacéutica muy grande, muy costosa para el paciente. Hay pacientes que pueden lograrlo, hay pacientes que no. Es como todo, es difícil. Nuestra profesión es un poco un arte, pero hacia eso vamos, ¿no? Apuntamos a que sea un arte poder llevar nuestros pacientes a que cumplan 90 años y 100 años si es posible. Pero bueno, ese es un logro que a veces es la satisfacción de uno, que el paciente venga y me diga, doctor, cumplí 90 años gracias a usted. Sí, bueno, no me dé la gracia, vamos a los 100, apostemos a los 100 años, ¿me entendés? Pero bueno, esa es una satisfacción, sí. Javi, y si por ahí si tuvieras que resumir cuáles serían los tips que como cardiólogo podés darle a los pacientes para que tengan una mejor calidad de vida y que no llegan a tener que medicarse. Mira, fundamental, si ya es un adulto grande y tiene hijos, educar a los hijos principalmente, y si son jóvenes, hacer actividad física, controlar el peso, no aumentar de peso, ¿sí? No convertirse en sobrepeso ni en obeso, no cigarrillo, control de su presión de vez en cuando para saber en qué niveles está, tratar de disminuir el estrés, tratar de manejarlo de otra manera, es decir, disminuir todos los factores de riesgo cardiovascular. Con eso, si hacemos las cosas bien y nos cae el factor hereditario de nuestros padres hipertensos, por ponerte un ejemplo, alejamos la probabilidad de ser hipertensos muchos años. No van a ser hipertensos ni a los 40, a los 50, a lo mejor van a ser hipertensos a los 60 o a los 70. ¿Sí? Pero hoy en día ya tenemos pacientes hipertensos de 30 años de edad. Entonces eso nos duele porque no han hecho las cosas como deberían. Ok. Y Javi, ¿puedo aprovechar para hacerte algunas preguntas que dejaron en la semana los pacientes? Sí. ¿Qué enfermedades trata el cardiólogo? Me preguntan. Bien, el cardiólogo tenemos un rango amplio de enfermedades porque la enfermedad cardiovascular está presente en la mayoría de enfermedades graves, como la diabetes, como el accidente cerebrovascular, como todas las enfermedades del aparato circulatorio, no solo la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, el infarto, sino también los aneurismas de las arterias, las placas ateroscleróticas, el colesterol elevado, tenemos problemas de circulación en las piernas, a veces en los brazos, a veces en el cerebro, es decir, abarcamos todo el aparato circulatorio que va realmente a todas partes. Entonces, tenemos pacientes con insuficiencia renal por arterias que no han tenido una buena calidad de vida, digámoslo así,
tenemos enfermedades cerebrales, tenemos enfermedades periféricas de los miembros inferiores, claudicación intermitente, es decir, abarcamos todo el aparato cardiovascular, que en realidad va a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, siempre va a estar el aparato cardiovascular presente en todo tipo de estas enfermedades de otras especialidades. Ok. Acá también preguntan, ¿qué hace un cardiólogo y cuándo ir al cardiólogo? Mira, yo te doy mi opinión, ¿no? Yo veo a mis pacientes mayores y les digo, bueno, tráigame a sus hijos. Entonces, doctor, pero tiene 20 años, mándelo igual, ¿sí? Ok. Cuando yo veo a los nietos de mis pacientes, pienso que es el momento de retirarme, porque me da la sensación de que ya estoy viejo para ver a los nietos de mi paciente. Pero ¿por qué veo a los nietos de mi paciente? Porque ya les fui diciendo que la enfermedad de los padres se transmite a los hijos. Entonces, hoy en día estamos viendo enfermedad aterosclerótica o taponamiento de las arterias que comienzan a los 7 años de vida. Entonces, por eso me traen a los nietos, o por eso me traen a los chicos, me traen a los familiares, a los sobrinos, porque uno tiene que ser muy hábil en captar, por ejemplo, el colesterol elevado familiar, que hay varios tipos. Hay que catalogar eso y hay que actuar rápidamente y englobar a toda la familia, a todo el grupo familiar. Entonces hay que hacer prevención antes de que las cosas sucedan, ¿sí? A mí me gusta trabajar sobre el paciente sano, porque entiendo que si me llega enfermo es porque no hice las cosas bien. Tengo esa sensación rara de mí, digamos, soy muy obsesivo en mi tengo ese rango obsesivo en mí que hace que no pueda enfermarse mi paciente si yo hago las cosas bien y el paciente hace las cosas bien. El 50% sobre todo lo en un paciente joven. Claro, entonces cada vez tengo más pacientes jóvenes, pero con ese concepto, es decir, si quieren hacer prevención cardiovascular, tenemos que agarrarlo desde lo más chiquito que podamos, ¿sí? Okay. Es muy típico que yo les pregunte si tienen hijos, ¿sí? Y si ese chiquito de 3 años o de 5 años alguna vez le hicieron un electrocardiograma, por ejemplo. ¿Desde chiquito ya se puede hacer eso? Sí, es que deberíamos hacerlo. Es que los pediatras cada vez lo están pidiendo más porque se están dando cuenta de que si no hacemos el electrocardiograma desde chiquitos, no pueden adivinar cuál es la actividad eléctrica de ese corazón. Okay. Sí, es un razonamiento común, digamos. O sea, si no tengo un electrocardiograma, no sé cómo está la actividad eléctrica del corazón. Y hay enfermedades congénitas eléctricas del corazón que ya me viene un paciente a los 30 años con un bloqueo de su rama derecha y yo no sé si no lo tuvo al año de vida o a los 2 años o a los 3 años y nunca se hizo un electrocardiograma. Es decir, que cada vez vamos inculcando la información a nuestros pacientes para que sus hijos y sus nietos acudan al control y después yo los voy a guiar. Si no encuentro nada, les digo, miren, cuando te cumplan 18 años nos volvemos a ver. O si es joven, mire, después dentro de 10 años nos volvemos a encontrar. Pero bueno, todo lo que podamos anticiparnos. Bien, acá alguien me pregunta, la carrera de cardiología, ¿cuánto dura? ¿Y cómo fue tu preparación para llegar a ser cardiólogo? Bueno, yo hice mi preparación personal, yo hice dos especialidades a la vez. Hice medicina interna en la Sociedad Argentina de Medicina, o sea, soy médico clínico por especialidad, y saqué mi título por la Universidad de El Salvador haciendo el curso superior de cardiología universitario, ¿sí? Okay. Y después eso es la parte teórica. Después la parte práctica, uno tiene un sistema de residencia que son 4 años solo de cardiología, pero bueno, en mi época se pedía 2 años más de experiencia en clínica médica, ¿sí? Entonces a mí me tocó esa parte de cumplir con la parte de clínica médica por un tiempo y después pude formarme en la parte cardiológica. Hoy en día quizá los tiempos se han acortado y son 4 años más de
de teoría y práctica en lo cardiovascular, ¿no? Y Javi, alguien acá pregunta, ¿qué hace el cardiólogo en una consulta? ¿Cómo es una consulta clásica tuya del día a día? Bueno, a ver. ¿Qué estudios les haces? ¿A todos les haces electro? ¿A todos les tomás...? No, fundamental la historia clínica, ¿no? Fundamental es poder inmiscuirme en su vida personal y familiar. Eso me ayuda mucho para lo que yo te decía, establecer un riesgo cardiovascular de ese paciente, para saber qué tipo de persona tengo enfrente, para saber su psicología, para conocer su personalidad. Mi consulta es muy relajada porque primero conversamos un poco capaz que de su trabajo, o de los nietos, o de los hijos, o del barrio donde vive, y qué sé yo. Bueno, pero todo eso me ayuda a construir y conocer el paciente que tengo enfrente. Eso es fundamental, ¿sí? Y después, después pasamos obviamente a la parte por la que el paciente realmente le interesa, es su electrocardiograma, ¿no? Entonces, doctor, ¿y me va a hacer el electrocardiograma? Sí, obviamente. Le hago el electrocardiograma. La pregunta que se viene es, ¿cómo salió? Sí. ¿Cómo salió? No, salió normal, pero lo que el paciente no sabe es que salió normal para los tiempos que dura ese electrocardiograma. Es decir, yo se lo hago en 30 segundos, yo soy muy computarizado en mi consultorio, todas las cosas que hago son en base a la tecnología, entonces tengo el electro en 2 minutos, ya salió, ya lo tengo, pero el electrocardiograma dura lo que pude ver, la fotografía de ese momento. Claro, ¿no? Es una foto del momento. Es una foto del momento, tal cual. Ahora, si yo detecté por su historia clínica, por su electrocardiograma, por todas las preguntas que yo le hice, construí sus factores de riesgo, construí su probabilidad de tener o no enfermedad cardiovascular en el futuro, entonces ya lo encasillo en un paciente de bajo riesgo, en paciente intermedio riesgo, paciente de alto riesgo o de muy alto riesgo, ¿sí? Entonces, en base a ese riesgo cardiovascular, uno tiene la obligación de solicitar más elementos, que puede ser un ecocardiograma, puede ser una prueba de esfuerzo, o me ha tocado desde la primera consulta, que no lo veo bien, mandarle el cateterismo directo. No perdamos tiempo, acá es cateterismo o sea, de acuerdo a los elementos que uno va encontrando, va pidiendo cosas de complemento para establecer realmente cuál es el diagnóstico. Javi, ¿y por qué no nos contás sobre ese? Vos me dijiste que compraste un ecógrafo nuevo, o un aparato especial nuevo que ampliaba, digamos, la posibilidad de estudiar al paciente. Sí, porque, mira, hablando de la parte cardiovascular, hace unos 10 años yo adquirí un software para establecer la edad biológica arterial de los pacientes. Muy importante porque quizás vos tenés 30 años, pero tus arterias tienen 50 o 60 años. Entonces, antes de que te pase un infarto o te pase una ACV, podemos agarrarte ahora y decir, bueno, hagamos un tratamiento o una prevención cardiovascular para que tus arterias vuelvan a tener tu edad biológica, ¿sí? Entonces, esa tecnología fue cambiando o se fue incorporando a los ecógrafos, y hoy en día tenemos la posibilidad de, a través, por ejemplo, de una ecografía de carótidas, un ecodoppler carotidio, hacer ese mismo diagnóstico y establecer qué edad tiene el paciente, y el aparato automáticamente te señala en unas tablas en qué edad aproximada están tus arterias. Entonces, el paciente que me lo pide no se lo hace a todo porque es un procedimiento un poquito largo, pero si al paciente que me lo pide y lo quiere saber, se puede hacer a través de un ecodoppler carotidio que incluye un software especial que ya se incorporó a ese aparato. Entonces me saca la tabla que se puede imprimir y se lleva el informe. Pero bueno, no todo el mundo se lo puede hacer. Y después tenemos otras cosas de prevención cardiovascular que yo las he ido incorporando en mi consultorio, porque obviamente soy apasionado de esto, no sé si se nota, pero a mí me encanta la parte de prevención. Entonces tengo aparatos para conocer cuál es el estado arterial de las
de los miembros inferiores. Eso me da la posibilidad de decirle a ese paciente si en el futuro va a padecer de un problema circulatorio en las piernas, por ejemplo, o en todo su proceso, en todo su aparato circulatorio. Y bueno, esa tecnología es rápida de usar. Antes se hacía a través de ecodoppler, con tomas de presión en brazos y piernas, es decir, que era un proceso engorroso que se tardaba aproximadamente 1 hora con el paciente para establecer ese índice, ¿no? Y hoy en día es un aparato que en 5 minutos te saca cuál es ese índice, gracias a la tecnología, y bueno, eso sí, se lo hace rápidamente al paciente. Son cosas que se hacen habitualmente, o que el médico cardiólogo lo debería hacer en una consulta, pero como todos sabrán, no contamos con el tiempo, los honorarios no son unos honorarios extraordinarios, entonces es como que todos los cardiólogos andamos apurados atrás de la consulta y dejamos atrás cierto tipo de evaluación, salvo los apasionados como yo, que me gusta este tipo de cosas, ¿no? Javi, si alguien quiere consultarte, ¿de qué manera te pueden contactar si quieren pedir un turno con vos para que le hagas algún tipo de estos chequeos? Mira, aprovechando el Instagram, yo estoy en Instagram como Doctor Estrella, todo seguido en minúsculas, Doctor Estrella, y ahí está mi WhatsApp y me contactan por WhatsApp. A mí me encanta el WhatsApp, contesto las preguntas por WhatsApp, hago videos, llamadas por WhatsApp, tengo grupos de pacientes por WhatsApp. Ahora en esta cuarentena me di cuenta que los grupos de WhatsApp tienen un límite. ¿Sabías eso, que tiene un límite de participantes? Bueno, no yo sabía. llegué a ese límite. Bueno, yo llegué a ese límite. No sabía. Sí, ya lo vas a averiguar. Tuve que armar un segundo grupo de WhatsApp. No son pocos, pero tampoco son muchos el límite máximo. Pero un día, como el grupo de WhatsApp no me deja añadir un participante más. Entonces tuve que googlearlo. Digo, ¿qué está pasando? Que no puedo añadir un participante más, y me di cuenta que había llegado al límite. Entonces tuve que armar un segundo grupo de WhatsApp. Deben ser muchos pacientes. Son bastantes. La mayoría la tengo por WhatsApp, y si no los tengo por WhatsApp, los tengo por mail. O sea que eso me sirvió para esta época de cuarentena, estar en contacto casi permanente con la gran mayoría de pacientes. Y ahí la gran limitante ha sido la edad del paciente. Hay pacientes muy mayores que no usan teléfono celular o no usan computadora, es una gran limitante. Sí. Pero esta cuarentena ha servido para que se pongan en contacto los hijos o los nietos de los pacientes conmigo. Entonces, de alguna manera, estamos en comunicación. Entonces, cualquiera que quiera contactarse o te busca por Instagram y desde ahí puede encontrar el teléfono del consultorio. Es decir, yo sé que vos le respondés personalmente. Sí, claro. O directamente Javier Estrella por mi página web, o me googlean. Estoy bastante arriba y me van a encontrar fácil. Javi, no te quiero quitar más tiempo. Te quiero agradecer muchísimo por el tiempo por lo tan detallista que fuiste. Te agradezco por todos los pacientes que cuidás mientras nosotros estamos operando, cuando los pacientes están dormidos. Y bueno, te quiero mucho.